Mi vida transcurría con tranquilidad y con normalidad hasta que esta frase o este inicio de una frase es muy poderoso, porque normalmente en nuestro día a día van ocurriendo cosas que nos van transformando, que tienen la oportunidad, mejor dicho, de transformarnos. Y entonces justamente aquí es donde esa transformación se puede convertir en una espiral que nos vaya llevando de manera descendente o que nos lleve de manera ascendente. Bárbara Fredrickson, una de las principales investigadoras, es quien nos comparte justamente del poder que tiene la psicología positiva, las emociones positivas, para poder reconocer esos momentos y poder tomarlos para crecer. Me da un enorme gusto estar aquí con ustedes esta mañana, aquí en nuestro campus Guadalajara, la zona metropolitana, y también saludo con mucho gusto a todos los campus que se están uniendo y a quienes nos ven desde sus hogares y desde los diferentes espacios. Fíjense que les compartía yo esto porque imaginen, y vamos a estar jugando un poquito con esta frase inicial que yo les decía, mi vida transcurría con normalidad hasta que. Fíjense cómo, imagínense un docente, imagínense el profesor y decía, mi clase era maravillosa hasta que apareció ChatGPT. Y entonces cuando aparece ChatGPT, pues hoy el estudiante ya no sé si me está entregando la tarea o si simplemente agarró la tarea, se la sube al GPT y el GPT en menos de un minuto ya le presentó y hasta le dice, ¿quieres que te agregue el PDF para que no? O sea, todo lo que nos dice el GPT. Veo caras que asienten porque seguramente ya se han metido y sabemos que existe. Entonces, aquí tenemos la oportunidad de tomar esta tecnología y utilizarla para mal, o puedo verla con un propósito diferente y entonces ampliar las capacidades que tenemos, ya sea como docentes, pero también como estudiantes. Porque como estudiante, pues entonces yo también los retaría y les diría, bueno, si hoy el GPT es el que te hace todo, entonces, ¿qué es lo que te diferencia a ti? ¿Cuál es tu propuesta de valor? Porque el día de mañana, pues en vez de contratarte a ti, pues mejor compro mi licencia de GPT y asunto resuelto. ¿Cómo le agregamos este valor humano a la tecnología? La tecnología viene a potenciar, ojo, a potenciar nuestras capacidades, no a sustituirlas. Y entonces, pues bueno, ahí tenemos un ejemplo clarísimo. Mi vida transcurría con tranquilidad y con normalidad hasta que apareció el COVID. Y entonces apareció el COVID y ahí hubo múltiples transformaciones. Y nuevamente hubo personas que tomaron esto y que empezaron a tener dificultades. Hubo muchas empresas que quebraron, que cerraron, que tuvieron que pasar por momentos muy, muy difíciles. Personas que perdieron su empleo. Y otra vez, o tomo ese momento para convertirlo en una espiral ascendente o me voy a ir hacia abajo. Y entonces, esa chispa que está ahí adentro se empieza a configurar como la importancia de tener un propósito que va mucho más allá de las actividades y las acciones que normalmente yo voy realizando. Fíjense, les pongo aquí en pantalla, esto no es para que lo lean, pero imaginen un joven de preparatoria o que va ingresando a su carrera profesional. Esta es una vacante real que me encontré en OCC. Y entonces es para tener un rol como director de tecnología y comunicaciones. Y pues nomás pide algunas cositas como pueden ver ahí en pantalla, ¿no? Entonces vemos lo que nos pide y de pronto dices, híjole, ¿y en qué momento voy a desarrollar absolutamente todo esto que está aquí como conocimientos, ¿no? Digo, de las áreas de tecnología, dices, ¿qué carrera me enseña todo esto? Yo les puedo asegurar que se pueden ir a todas las universidades del planeta y no existe una sola
donde vayas a desarrollar todo eso como parte de un plan de estudios. Ah, y por cierto, piden aquellas habilidades que aparecen ahí, nomás también poquitas. Vacante real. ¿Sale? Entonces imagínate el nivel de frustración. Abismael nos compartía sobre el flow. Y el flow, Mihaly Csikszentmihalyi nos decía, cuando la habilidad aún está en desarrollo y el reto es demasiado alto, ¿qué genera en la persona? Mucha frustración. Y entonces imaginen hoy a nuestros jóvenes ver este tipo de elementos y dices, híjole, ¿yo cuándo voy a llegar a eso? Entonces, aquí llegamos a las aulas y los jóvenes que están aquí y en los campus, pues de pronto sonríen porque parece que el profe va por un lado, feliz dando su cátedra, y yo como estudiante, pues de pronto digo, híjole, a ver a qué hora se termina, ¿no? O híjole, esta clase es de relleno. ¿Por qué no hay esa conexión entre lo que está sucediendo en el aula y en lo que el estudiante realmente quiere? Y eso nosotros lo estamos trabajando muy fuerte en TecMilenio para poder hacer algo clave que se llama anclar el propósito. Simon Sinek, en varios de sus estudios y de sus propuestas, él nos habla y dice, inicia con el para qué. Si yo voy a llegar con mi hijo, yo tengo un hijo de 20 y la otra tiene 13. Entonces, si yo llego y les hago una petición y la hago nada más como la petición por sí misma, pierdo la oportunidad de externar el para qué. Y entonces, si tú ayudas a tus hijos, a tus estudiantes, o incluso también la responsabilidad que tienen nuestros jóvenes de levantar la mano y de preguntar activamente y respetuosamente, papá, ¿para qué? Profe, ¿y esto para qué? Eso nos va despertando algo muy importante que trabajamos en TecMilenio, que es el pensamiento crítico. Pero les necesitamos ir todos en esta filosofía de pensamiento. ¿Por qué? Porque tenemos dos alternativas cada vez que se nos presentan estos momentos. Puede ser una enfermedad, puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser la aparición de un virus, puede ser la llegada de tecnología, puede ser la pérdida del trabajo, pueden ser cualquier cosa. Somos humanos, eso es lo único que tenemos asegurado. Me acordé de la película de Buscando a Nemo. Hay un momento en donde le dice Dory al papá de Nemo, le dice, oye, es que si no quieres que pase nada con tu hijo, entonces nunca pasaría nada con él. En pocas palabras, lo que está diciendo es, pues si queremos que pasen cosas con nuestros hijos, pues se van a enfrentar a muchos elementos, ¿sí? Y no todo puede salir perfecto. Van a pasar cosas y van a encontrarse un profesor con el que se llevan maravillosamente bien y van a encontrar otro con el que no hay química, y todo eso lo tenemos que transitar porque sencillamente así es la vida. Pero ¿cómo lo podemos llevar de una manera muy clara como víctima, donde yo soy víctima de las circunstancias, yo no tengo el control de lo que pasa, o como protagonista, donde yo puedo accionar? Yo no puedo ser víctima de la lluvia. Yo no puedo saber si va a llover o no y no lo controlo aún. Pero imaginen ustedes que sí puedo hacer el decidir, voy a revisar la aplicación del clima para checar si va a llover o no. Y entonces me prevengo con mi chamarra, me prevengo con un paraguas, algo que me ayude para responder. Algo que no podemos perder como seres humanos, como papás, como estudiantes, como hijos, como docentes, es la capacidad de responder. Esa siempre va a estar en nosotros. Yo no puedo controlar lo que va a decir o hacer la persona que está enfrente, pero siempre voy a poder controlar qué es lo que yo voy a hacer. Entonces, cuando hablamos de propósitos, yo les preguntaría,
levanten la mano de los que están aquí. ¿Quiénes de ustedes hicieron propósitos de año nuevo? ¿Ok? Muy bien. La mayoría definió por ahí sus propósitos de año nuevo. Estamos en octubre, bueno, ya estamos a punto de llegar a octubre, entonces, pues digamos, llevamos 10 meses. Tendríamos que llevarlos cumplidos por ahí del 80%, ¿no? Ya para estas alturas. ¿Quién lleva el 80% de sus propósitos cumplidos a cabalidad? ¿Ok? Ya es la minoría, ¿verdad? O sea, hace ratito había muchas manos levantadas y después ya no hay tantas manos levantadas. ¿Por qué creen que pasa esto? Y al final de cuentas van a encontrar que hay un tema de compromiso, que hay un tema, nuevamente regresamos a la esencia del ¿para qué? ¿Para qué pongo yo una meta? ¿Para qué me pongo yo un compromiso al iniciar el año? Y eso lo tenemos que tener muy claro. Fíjense que yo quise traerles hoy esta imagen de un estudio que se hizo en Holanda, en Dinamarca, y aquí se tomó a gemelos y entonces se estudió a lo largo del tiempo su longevidad y se pudo determinar que solamente el 20% de los factores atribuibles a su longevidad tenían que ver con la genética. El 80% se determinó realmente por su estilo de vida y por su entorno. Y la gran maravilla es que el estilo de vida y el entorno está 100% bajo nuestro control. Eso es algo que nosotros sí podemos ir determinando. Y algunos datos interesantes, ¿no? Por ejemplo, les ponía ahí que para estas zonas azules, que es en donde la mayoría de las personas vive más de 100 años, ellos incluso no tienen una palabra para jubilación. No existe la palabra jubilación. ¿Por qué? Porque al final del día nosotros pensamos, justamente ya hace ratito preguntaban, oye, ¿el tema del trabajo es algo que me gusta o es algo que pues simplemente voy a hacer porque me va a generar el ingreso? Cuando hablamos de propósito, normalmente se vinculan, están vinculados, porque entonces eso es lo que va a provocar que la persona tenga un nivel de involucramiento tan pero tan grande que haga que todo cobre sentido. Y entonces, pues una cosa es que trabajes para una empresa, que trabajes para una compañía, y otra es que sigas caminando todos los días para alcanzar tu propósito. Y obviamente el propósito va a ir cambiando con el tiempo, pero hay algo que no cambia. Independientemente de si yo tengo 10, 15, 20, 50, 80 o más años. Y la pregunta poderosa es, ¿cuál es tu razón para levantarte cada mañana? Y qué tristeza sería pensar que yo me levanto todas las mañanas o que mi hijo se levante todas las mañanas pensando en decir, pues híjole, me levanto porque tengo que ir a la escuela. Esa es mi única razón para levantarme. Sería muy triste, ¿están de acuerdo conmigo? Que esa fuera la respuesta. Entonces tiene que haber algo más, tengo que sentirme parte de algo que sea más grande que yo. Independientemente de cuestiones, y lo mencionaba Juan Manuel hace ratito, independientemente de las creencias y de las formaciones en cuestión de religión, hay un tema importante que es el bienestar espiritual. Independientemente de cualquier creencia, pero el bienestar espiritual es fundamental. Y entonces es combinar las 7 dimensiones del bienestar, ¿sí? Que incluyen el bienestar financiero, ¿verdad? Es importante, no lo podemos ignorar. De hecho, por acá veía yo que hay una lonita con consejos financieros que han ido ahí colocando, pero es parte de un todo, somos parte de un todo. Esa razón para levantarte cada mañana es algo que necesitamos tener con claridad, muy bien identificada. Porque Nietzsche, vean qué frase tan poderosa, a mí me encanta.
quien tiene un porqué para vivir, encontrará casi siempre el cómo. Entonces imagínense qué maravilla que nosotros como papás, como educadores, podamos guiar a nuestros hijos. Hace ratito también alguien preguntaba, oye, mi rol como papá, no lo vamos a cambiar. Yo soy tu papá. Pero qué importante que también nuestros hijos encuentren la confianza de poderse acercar con nosotros como papás, de poderse acercar con nosotros como docentes, a hablarnos de lo que para ellos es verdaderamente importante. Si sembramos esa confianza, entonces ellos van a empezar a irse a la parte más filosófica del ¿para qué lo hago? Y entonces los cómo van a empezar a llegar por sí mismos. Pero lo más importante es tener esa brújula, ese rumbo. Y entonces, aterrizándolo a un esquemita muy sencillo y fácil de recordar, es que el propósito en TecMilenio nosotros lo colocamos al centro y es la combinación de las fortalezas de las cuales Abimael Reséndiz ya nos presentó hace unos momentos, y entonces yo tomo esas fortalezas insignia, que son justamente, y me encantó la frase que usó al final, si yo trabajo con mis fortalezas, mis debilidades van a pasar desapercibidas. No puedo construir castillos sobre la arena. No puedo construir un propósito de vida sobre algo que no me hace fuerte. Entonces, la fortaleza es fundamental. Y luego lo voy a conectar también, ¿por qué no?, con lo que me gusta. Se une, imagínense que esto fuera un diagrama de Venn y entonces se empiezan a superponer un poquito ahí los círculos y empiezo a llegar y digo, ok, fortalezas más gustos. Pero luego a fortalezas más gustos le agrego valores. ¿Qué es lo que yo valoro? La familia, mi bienestar físico, ¿qué es lo que es importante para mi hijo? Y a veces es distinto lo que él valora de lo que yo valoro. Y tenemos que ser humildes también para reconocer que tiene su propia identidad y que lo que valora puede diferir de lo que yo tengo como ese valor principal. Y es dialogar, y es conversar, y es llevar a un acuerdo como una institución que es la familia. Y entonces la familia recobra aquí también un elemento muy importante. Y también agregamos, ¿por qué no?, los intereses. Y el interés no solamente es el interés económico, sino hay una pregunta y es, ¿de qué te gustaría ver más en el mundo? ¿Te gustaría ver más autos eléctricos? ¿Te gustaría ver más personas saludables? ¿Te gustaría ver más espacios verdes? ¿Te gustaría ver edificios de una manera diferente? ¿Te gustaría ver a los animales siendo cuidados de una manera diferente? Y entonces todo esto es lo que empieza a entrar en esos planes vocacionales que tenemos en la preparatoria, pero que, insisto, tenemos que trabajarlos desde casa. Y para TecMilenio esta es la definición de propósito, bien sencillita y fácil de recordar. Es un motivo. Si se acuerdan un poquito con la pregunta anterior, hablábamos de quien encuentra el para qué va a encontrar el cómo. Aquí estamos hablando nuevamente, el motivo fundamental que dirige a la persona al cumplimiento de sus metas. Pero esas metas tienen algo muy interesante ahí. Metas que le inspiran y apasionan. Fíjense qué importante esa parte final. No solo es tener metas, es que yo sienta esa inspiración, que yo verdaderamente me sienta conectado. Y eso normalmente no va a suceder cuando yo le transmito a través de una manera externa a mi hijo que debería de estudiar, no sé, abogado porque va a heredar el despacho. Pues eso lo podría él tomar y decir, bueno, sí, es una ventaja, pero no lo es todo. ¿Por qué? Porque tal vez no se sienta motivado, tal vez no se sienta inspirado por eso porque él quiere otra cosa. O tal vez sí, pero eso es lo que necesitamos descubrir en el diálogo. ¿Qué beneficios tiene una vida con propósito? Pues fíjense nada más. De entrada, la motivación para realizar las actividades.
incrementamos obviamente la calidad de vida y el bienestar. Existen también, lo que les mencionaba, correlaciones entre longevidad y vivir con un propósito. La fortaleza física y mental de las personas también se ve notablemente incrementada. Nos hace sentir personas valiosas y nos brinda siempre esta dirección y guía. Es como traer nuestro Google Maps, ¿verdad? Y entonces si de repente me encuentro una calle cerrada, ¿qué hace el Google Maps? Recalcula, ¿verdad? Y entonces te dice, bueno, pues no es por aquí, pero también puedes llegar de este otro lado. Pero depende de que yo tenga a dónde quiero llegar. Me acuerdo mucho de películas de niño y además delato mi edad, pero me acuerdo de Alicia en el País de las Maravillas, no sé si de la animada, ¿no? Entonces cuando estaba el gato y llega Alicia y le dice que a dónde quiere ir, Alicia le dice, es que no lo sé, y entonces el gato le dice, pues entonces no importa qué camino tomes, si no sabes a dónde vas, pues toma cualquiera. Pero si sabes a dónde vas, entonces vas a encontrar los cómos. Y entonces pasaríamos de esto a, por supuesto, que cuando yo estoy anclando mi propósito, pues lo normal es que la persona sí levanta la mano y sí te diga, oiga, profe, ¿y esto cómo me podría servir a mí si yo quiero tal? Y entonces ahora sí le traes un reto bien interesante al profesor para que pues lo ejecute. A mí me llama mucho la atención cuando nuestros jóvenes están trabajando en First, en prepa, que de repente son las 8 o 9 de la noche y los ves en el laboratorio metidísimos y a veces hasta los papás les traen la torta o les traen algo porque no han comido, pero están absortos, están justamente en esta parte del flow. El tiempo no existe para ellos, se meten completamente. Y obviamente esto lo ves reflejado cuando nuestros jóvenes llegan y representan a nuestro país y entonces hoy es una representación, pero el día de mañana va a ser ganar un contrato, va a ser una felicitación del cliente al que le están sirviendo, va a ser un paciente satisfecho, va a ser cualquiera que sea ese propósito, va a rendir sus frutos. Y con esto quiero cerrar, compartir algunas intervenciones muy concretas que pueden realizarse desde el punto de vista educativo y es, ayudemos a nuestra juventud a soñar, a proyectar su futuro, a proyectarlo de una manera concreta. Y claro, estar conscientes de que el propósito puede irse adaptando, puede ir cambiando porque es dinámico. Abismael nos lo presentaba, ayudémosle a nuestros jóvenes a identificar y a practicar sus fortalezas y sus valores. Eso es muy, muy importante. También a que exploren sus gustos. Aquí no nos habíamos puesto de acuerdo, pero prácticamente si se fijan estamos concluyendo lo mismo. Estamos concluyendo lo mismo. Si mi hijo dice que le interesa la medicina, qué mejor que lo pueda explorar para identificar si verdaderamente es un gusto o es un interés o no es ninguno. Pero necesita explorarlo. Y, ojo, yo les quisiera preguntar, y aquí no levanten la mano, reflexionenlo ustedes en lo individual. ¿Quiénes tienen espacios de conversación con sus hijos? En la cena, en el desayuno, en la comida, que sea parte de un ritual, que sea parte de nos sentamos y conversamos. Las historias es lo que somos parte de una historia. Jonathan Haidt, en su libro de la hipótesis de la felicidad, él decía que nuestra vida es como una película a la cual llegamos mucho tiempo después de que comenzó y de la cual nos vamos a retirar mucho antes de que termine. Y me encanta esa filosofía porque entonces justamente es cómo le ayudamos a nuestros hijos a encontrar ese rol que tienen en su película. ¿Cuántos conocen la historia de nuestro abuelo que tuvo que emigrar y que tuvo que enfrentar una serie de cuestiones? Todos tenemos estas historias en nuestra propia familia. ¿Cuántos de nuestros hijos conocen nuestra propia historia como papás?
¿Cuántos de nosotros como papás conocemos cómo se está desarrollando la historia de nuestros hijos? A veces creemos conocerla porque lo vemos todos los días, pero hay muchos momentos en donde no lo vemos y hay muchas historias ocurriendo y a veces no estamos siendo parte de. Y a veces dejamos de conocer a nuestros hijos. No perdamos esa oportunidad tan maravillosa de sentirlos, de tenerlos. Y si somos educadores, lo mismo está pasando. No se vale que yo diga, pues yo vengo aquí, doy mi clase y tengo 30 y no los voy a volver a ver. Tienes 30 vidas que tienes la oportunidad de transformar. Todos recordamos a un maestro que nos marcó, seguramente. Qué importante que nosotros podamos ser ese maestro, ¿no? Y un ejemplo muy puntual es que tomamos esta investigación, me tocó realizarla junto con una colega de Universidad de Concordia en Canadá. Ella escribió este libro que se llama La manzana en el huerto. Esta es una actividad real que coordinamos con la preparatoria aquí con el equipo de Abismael para tenerla en cuarto semestre en una materia que se llama habilidades. Y ahí los estudiantes leyeron este libro y medimos antes y después qué era lo que pasaba después de una lectura bien sencillita, porque es un cuento corto. A partir de esta lectura, ¿qué notamos? Que después de esa intervención que estaban haciendo en clase, los alumnos nos decían, fíjense nada más, de un 26% inicial que nos decía que estaba totalmente de acuerdo con tener una vida con propósito, pasó del 26 al 42%. Ojo, aquí es totalmente de acuerdo, ¿sale? En cuanto a recursos percibidos, la pregunta era que si tienen lo que necesitan para alcanzar su propósito y pasó del 35 al 51%. La motivación percibida pasó del 51 al 63%. Lo que estamos trabajando con nuestros jóvenes en la preparatoria y en general en Universidad Tecmilenio con temas de bienestar, se trabaja de esta manera, se trabaja con ciencia, se trabaja no desde la buena intención o desde el libro de la autoayuda, no. Es algo que está fundamentado estrictamente en la ciencia. Y eso es lo que nos lleva a pasar de que nuestros jóvenes de repente se sienten como en ese túnel sin salida, a pasar a identificar que ellos mismos llevan la antorcha que les va a permitir iluminar su camino. No es una antorcha que le ponga alguien más. La luz ya está dentro de ellos. Nuestro rol es apoyarles a encender esa chispa que les permita hacer esa ignición y que se encienda para que entonces se iluminen a sí mismos e iluminen a los demás. Y esta frase me encanta y con esta quiero cerrar de Tal Ben-Shahar, donde nos dice, la felicidad no se trata de llegar a la cima de la montaña ni de escalar sin rumbo alrededor de ella. La felicidad es la experiencia de escalar hacia la cima. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto, por enseñarnos que el propósito de vida es el cumplimiento de nuestras metas, metas que nos ayudan a conectar e inspirarnos y metas que nos apasionan. Ahora procederemos a un breve espacio de preguntas y respuestas. Nos gustaría empezar principalmente con nuestro público presente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Levante la mano y nuestro staff se acercará con el micrófono. Bien levantada, bien levantada. Allá, de ese lado. Acá. Ahí voy. Ahí va el micrófono. Buen día. Buen día. ¿Cómo ayudar a nuestros hijos a intentar encontrar su propósito sin miedo? De repente está definiendo sus fortalezas y se siente como inseguro de decir, ¿realmente soy capaz de lograrlo? ¿Cómo apoyarlos con esa situación? Muy buena pregunta, muchas gracias.
la manera en la que podemos apoyar mucho a nuestros hijos en ese sentido es a través de la experimentación, y hay una técnica que se conoce como indagación apreciativa. Bien sencillito se las voy a explicar como para que se acuerden. El concepto se conoce como preguntas incondicionalmente positivas. ¿Qué quiere decir una pregunta incondicionalmente positiva? Si yo le digo a mi hijo, ¿cómo te fue hoy en la escuela? Normalmente puede irse por dos sentidos: lo que estuvo bien y lo que estuvo mal. El detalle es que lo que estuvo mal tiene más peso psicológicamente, ¿sí? Las emociones negativas son más fuertes que las emociones positivas. Las emociones positivas tienden a ser más sutiles. No es lo mismo sentir miedo que sentir asombro, ¿sí? Entonces, si tú le preguntas a tu hijo, oye hijo, ¿cuál fue el momento en el que tú te sentiste más valiente? ¿Escucharon la pregunta? ¿Cuál fue el momento en el que te sentiste más valiente? No va a encontrar un ejemplo negativo hacia eso. Se va a centrar en algo que ya lo reafirma, ¿sí? Entonces, en este sentido, cuando está desarrollando su propósito, nosotros podemos apoyar con algunas preguntas incondicionalmente positivas para ayudarle a nuestro hijo a que sienta esa seguridad de, oye, si tú, no sé, vamos a pensar liderazgo, sale alta en sus fortalezas, entonces yo le puedo preguntar, ¿en qué circunstancias tú has sentido plenitud como líder? Y ese tipo de preguntas ayudan mucho a reafirmar a nuestros hijos. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más aquí? Aquí. Sí, ya llegó Víctor. Hola, primero felicitaciones y gracias por este evento. Es muy valioso toda la información que hemos tenido por parte de ustedes. La pregunta es, dentro del programa de la prepa, ¿cómo apoyan ustedes y cómo como papás podemos apoyar a nuestros hijos cuando presentan alguna neurodiversidad, ya sea autismo nivel 1 o un TDA? Porque evidentemente se sienten y se perciben diferentes, con ciertas habilidades y talentos, pero esta parte de sentirse un poco diferente a los demás o que mis intereses a veces no encajan con la mayoría o mi forma de aprender. Gracias. Sí, es una muy buena pregunta. Nosotros como institución tenemos esta inclusión y reconocemos y celebramos la diversidad y la inclusión de personas que tienen este tipo de circunstancias, y realmente lo importante es que se sientan parte de la comunidad, que se sientan respaldados a través de los programas institucionales que también tenemos. Tenemos Tu Red de Bienestar, por ejemplo, es un ejemplo de un esfuerzo estratégico para poderles ofrecer acompañamiento siempre de que lo puedan requerir. También está el nivel de acompañamiento que se tiene a través de sus figuras de acompañamiento, que son los mentores, las y los mentores, que pueden estarles guiando y orientando. Y cada caso, por obvias razones, ¿verdad? Cada caso es único. Y entonces, desde esa perspectiva, pues obviamente cuando ya el docente los tiene en clase, el docente lo trabaja como una comunidad, ¿verdad? Con las mismas reglas, con las mismas características, pero eso no significa que existan recomendaciones que puedan pues ayudarle a que el estudiante diga, oye, no pasa nada si tú de pronto no te cachas así como que todo desde la parte visual y tú necesitas practicar, pues entonces hay que desarrollar la práctica, y todo esto pues ya es a través de tanto los servicios que ofrecemos dentro del campus como a través de las líneas especializadas que tenemos a través de Tu Red de Bienestar.